Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y espero que estén bien. Tenía ya algunos meses sin publicar un video, no por ninguna razón en particular, simplemente porque creo que no me organicé muy bien y aunque tenía la intención de hacer videos, pues no encontré el tiempo. Pero ahora quiero comentarles lo que estuve leyendo entre enero y marzo. Mi promedio de lectura es más o menos 2 libros al mes y justo en este lapso leí 6 libros. En caso de que este video quede un poco largo, voy a dejar dividido el video en los libros que leí, en caso de que les interese tal vez uno en particular y otros no. De estos 6 libros, solo uno lo tengo en físico y los demás los leí en mi Kindle, entonces voy a dejar una imagen aquí. El primer libro que terminé en el 2022 es La puerta de Magda Szabó, una escritora húngara. Esta novela se publicó originalmente en 1987 y tiene 288 páginas. Esta novela se desarrolla en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente en la década de los 60s y 70s, cuando Hungría tenía un gobierno comunista. Y nos cuenta básicamente la historia de dos mujeres. La primera protagonista es la narradora de la novela, que es una escritora que está casada con su esposo, quien también es escritor, y viven en un departamento, pero necesitan contratar a alguien que les ayude con la limpieza y para cocinar. Y para eso decide contratar a Emerence, que es la segunda protagonista. Emerence es uno de esos personajes inolvidables y es el gran enigma de esta novela. Ella es una señora mayor, sin llegar a anciana. De hecho, la narradora de la novela la describe como una persona físicamente muy fuerte, con mucha energía. Y bueno, Emerence es una persona llena de contradicciones. Puede ser bastante cruel y algo brusca en su manera de ser, pero al mismo tiempo también es alguien muy compasivo y, y generoso con las personas que conoce. Es alguien que no se deja impresionar por nada, no le podría importar menos que la narradora. Y digo la narradora porque de hecho el nombre solo se menciona una vez en el libro, casi todo el libro no sabes cuál es su nombre. Pero bueno, ella que es escritora, a Emerence no le podría importar menos, no le interesa la literatura. Y básicamente en esta novela vemos la amistad que se desarrolla entre estas dos mujeres tan diferentes, una amistad que tiene sus altibajos y bueno, también vamos aprendiendo más del pasado de Emerence, que nos ayuda a comprender un poco por qué es como es. Y también digo que es el enigma porque ella está rodeada de muchos misterios y uno de los principales es que vive en su departamento y no deja que nadie entre. Entonces, también a lo largo de la novela iremos descubriendo por qué es tan celosa de su apartamento. Me gustó mucho este libro, de hecho planeo comprarlo en físico porque siento que es de esos libros que hay que volver a leer como para eh, eh, conocer el final. Cambia un poco lo que pensabas al principio de los personajes, entonces quisiera releerlo, pero también es de esas novelas que siento que tienen muchos temas para discutir. Uno es el trasfondo histórico, que bueno, yo personalmente no conozco mucho sobre la historia de Hungría, probablemente casi nada, lo más superficial. Eh, Tal vez si estás más familiarizado, hay cosas que puedas identificar, que tal vez yo no identifique. También por eso
pensé en, ok, tal vez tengo que leer un poquito sobre cómo era la situación en esa época y volver a leer la novela. Pero en realidad eso juega un papel no mínimo, pero bueno, es uno de los aspectos de la novela. Otro aspecto es que la narradora, al ser escritora, pues hace muchos comentarios sobre la profesión de escribir. También claro que se explora como la complejidad de una amistad. Y sobre todo algo que me conmovió mucho es que siento que plasma muy bien esa idea de las tragedias ocultas detrás de cada persona y que a veces hay personas que no entendemos por qué son como son, pero ya que conocemos por lo que ha pasado, quizás no se justifica, pero se entiende. Es el primer libro que leo de esta autora, pero también he visto recomendados otros dos que se llaman La balada de Isa y Calle Catalín, que espero también leer próximamente. Pero en general lo recomiendo mucho, siento que es un libro que te cautiva y que es casi como un thriller en el que el misterio no es un crimen o una muerte o algo así, sino una persona. El siguiente libro que terminé es la biografía de Leonardo da Vinci, escrita por Walter Isaacson. Este libro tiene 481 páginas. Se ve más gordo porque, bueno, también tiene todas las notas y referencias al final. Y también en el libro vienen algunas fotografías de pinturas o dibujos. Bueno, podrán notar que me gustó mucho por la cantidad de post-its que hay aquí. Siento que si te gusta leer biografías, esta es una de esas que no te puedes perder. Leonardo da Vinci es una de las primeras personas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de un genio. Es alguien que hizo tantas contribuciones a las artes y las humanidades como lo hizo a la ciencia. Por un lado están las pinturas, bueno, unas de las pinturas más famosas en la historia, como por ejemplo la Mona Lisa o la Última Cena, así como incontables descubrimientos que hizo en medicina, sobre todo en anatomía, algunos descubrimientos que hizo en materia de óptica y de hidrología. De hecho, y el mismo autor lo dice, probablemente porque tenía intereses tan amplios y variados, es porque es la razón, bueno, o ayudó a que hiciera todos estos descubrimientos o a que fuera exitoso, digamos, en varias ramas. Porque él, por ejemplo, tomaba observaciones que hacía en relación a la óptica o a la hidrología o por ejemplo también a la anatomía y las aplicaba a sus pinturas. Y por eso es que adquirían algo que las hacía diferentes. Era una persona infinitamente curiosa, que le gustaba aprender solo por el placer de aprender. Y además él vivió en una época y en un lugar muy interesante. Bueno, estuvo principalmente en Florencia y Milán. Y, y bueno, era en la época en que estaba Machiavelli, que estaban los Borgia, que estaban Miguel Ángel. Y este libro detalla las interacciones que tuvo con todos estos personajes. Eso sí, es un libro denso, no en la forma en que está escrito. De hecho, siento que Walter Isaacson es el primer libro que leo de este autor, pero siento que tiene un estilo como muy claro, pero claro que, claro que al ser tanta información, sí me pasaba que no podía leer más de 2 capítulos al día porque sí sentía como que era demasiada información y no la estaba apreciando del todo, porque sí se adentra mucho como todos los temas que toca
Y sobre todo en las pinturas sí se adentra al detalle, hasta describirte la forma particular que hacía los rizos del cabello, sí es a ese detalle que puede o no gustarles, dependiendo. A mí sí me gustaba que llegara ese detalle porque eran cosas que yo no podría observar o yo no sabría cómo, bueno, no me daría cuenta. Sí, siento que tal vez yo no soy tan observadora porque, por ejemplo, menciona que en la pintura de la Mona Lisa tiene un velo. Yo jamás, es un velo casi transparente. Yo jamás había notado que tenía un velo hasta que lo leí en este libro. Entonces sí, sí llega mucho al detalle, pero también por eso siento que es una biografía muy completa. Pero bueno, el segundo libro que leí también muy recomendado. El tercer libro que leí es Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro, que fue publicado el año pasado, en el 2021. Y bueno, ese es el libro más reciente de Kazuo Ishiguro. Yo solo he leído de él el libro que se llama Never Let Me Go. Y este libro yo había leído que tenía algunos temas similares. Y bueno, este libro habla de un futuro cercano en el cual existen los llamados amigos artificiales, que son robots que parecen humanos, cuyo propósito es ser un amigo de un niño o de un adolescente, porque en este futuro ya las escuelas, las clases son mayormente vía remota y los niños y los jóvenes no están socializando mucho. Entonces, este robot es una manera de ayudarlos a socializar o a que se sientan acompañados. Y también actúan más o menos como un tipo de niñera. Y bueno, la protagonista de esta novela es Clara, es una amiga artificial que es comprada o adoptada por la familia de Josie. Y Josie es una adolescente que tiene una enfermedad. Bueno, sabemos al inicio que tiene alguna enfermedad o condición médica, pero más adelante sabremos de qué se trata. Y este libro siento que mientras lo estaba leyendo me estaba gustando, siento que discute temas muy interesantes y aparte temas como súper ya eh, súper del aquí y ahora, porque creo que en una entrevista él dijo que esta novela ya la había terminado antes de que empezara la pandemia, pero claro que desde la pandemia pues las clases vía online, vía remota pues ya son como súper normales. Um, y bueno, al ser también una novela que habla como de un futuro cercano, ok, ok, con, no continuamos, ok, está bien. Y al ser una novela que habla de un futuro cercano, discute, por ejemplo, cosas ambientales, temas como la sustitución de personas por robots en el trabajo, que es algo que, bueno, de cierta manera ya sucede y se espera que incremente a medida que pase el tiempo. Se habla de la edición genética. También, por ejemplo, se hace o se hace varias veces el comentario de que Clara es más intuitiva que los otros amigos artificiales, entonces claro que se plantea la pregunta de qué, qué nos haría tan diferentes de un robot así. Y un tema que a mí también me pareció muy interesante es como nuestra relación con la tecnología, no solamente nuestra dependencia, sino cómo podría influir el cómo tratamos a un robot que parece humano
en cómo tratamos a los humanos y si habría que hacer alguna diferencia. Entonces, cuando lo estaba leyendo tenía todos esos temas, me estaba gustando mucho, pero la verdad el final siento que me decepcionó un poco, no que me haya parecido malo, porque sí, porque siento que Ishiguro es bueno como para conmoverte, pero no me dejó como satisfecha del todo. Siento que estaba esperando a que algo pasara. Después de terminarlo, estuve leyendo algunas reseñas y sí he visto que ha sido de opiniones muy divididas. De hecho, en Goodreads en las reseñas, hay una reseña con spoilers, así que bueno, no vayan a las reseñas si no han leído el libro, pero viene toda una teoría de una persona de lo que pasa al final. La teoría es súper interesante, es algo que jamás se me hubiera ocurrido y si resultara cierta, hace el libro más interesante de lo que yo había pensado, pero digo, no sé si esa era la intención del autor. Pero sí, yo en lo personal no me encantó. Así que creo que Never Let Me Go sigue siendo mi favorito de Kazuo Ishiguro. Y uno que todavía tengo pendiente por leer es Los restos del día o Lo que queda del día, que también he escuchado que es el favorito de muchos de este autor. El siguiente libro que leí se llama The Latinist de Mark Prince. Este es un libro que salió a principios de este año. Es la primera novela de este autor, que creo que es americano. De hecho, no creo que esté traducida al español todavía. Y bueno, este libro lo leí después de escuchar una reseña en uno de mis podcasts favoritos, donde hay una crítica que una vez a la semana hace alguna reseña. Es una crítica excelente porque cada que escucho sus reseñas me dan ganas de leer el libro, pero siento que estoy llegando a la conclusión de que no tenemos el mismo gusto en libros, porque la manera en que describió ella este libro me pareció que sonaba muy bien, pero no me gustó nada este libro. Pero bueno, se desarrolla en un ambiente académico, que es algo que a mí me gusta mucho. Me gustan esos libros que se desarrollan como en la universidad. Y cuenta la historia de Tessa y Christopher. Tessa es una estudiante de doctorado y Christopher es su profesor, como su mentor. Este libro, al parecer, es una versión moderna del mito griego de Dafne y Apolo. Y durante todo el libro se hacen muchas referencias a la mitología griega, con la cual, la verdad, yo no estoy muy familiarizada. A lo mejor, si lo estuviera, habría disfrutado un poquito más el libro. Pero bueno, es como una versión moderna de ese mito. Básicamente de lo que trata es de que Christopher, el mentor, está, entre comillas, enamorado, pero tal vez más obsesionado con Tessa, e intenta sabotear su carrera, la carrera de Tessa, para que se quede con él. Y bueno, yo probablemente no lo estoy describiendo bien para nada, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que no me gustó. Siento que a veces se iba como por tangentes que no le agregaban mucho a la historia. Y sí, en realidad lo terminé porque, bueno, dije a lo mejor al final mejora, pero no me gustó este libro. Pero igual, si a alguien le interesa todo este tema de la mitología griega, a lo mejor y a ustedes les puede gustar más. El siguiente libro que leí es Deadly Mother City de Joyce Summer. Este libro también creo que no está disponible en español, está escrito originalmente en alemán y bueno, y yo lo leí en inglés. Este es un libro de crimen, que es un género
que la verdad tengo mucho sin leer, casi no leo, pero lo leí porque tengo un club de lectura con unas amigas, no es de aquí de BookTube, es con amigas que tengo desde hace años. Em, y bueno, una de ellas eligió este libro. Está situado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y se trata de la investigación de una serie de asesinatos en la ciudad. Lo que me gustó es que siento que sí está muy bien investigado el libro, o sea, en cuanto al escenario que es Ciudad del Cabo, y siento que habla de temas como problemáticas de la ciudad, como por ejemplo la violencia que hay en ciertas partes de la ciudad, y también el tema de la escasez de agua. Pero fuera de eso, sí, también de nuevo no me gustó del todo el libro. Siento que hay muchos personajes en la historia. De hecho, este libro es parte como de una serie de libros de un detective que se llama Peter Strauss. Em, pero según yo no están, no, digo, sí tienen un orden de publicación, pero son historias individuales, no hay que leer los demás libros para entenderle. Pero sí siento que había como muchos personajes y algunos personajes que al inicio del libro pasabas mucho tiempo con ellos y luego al final ya nada más aparecían una vez y no, para mí, o siento que no influían nada en la historia. Entonces también siento que a veces se iba como por tangentes que no entendí muy bien, porque siento que si la autora se hubiera enfocado más en los personajes más importantes, tal vez la historia me habría atrapado más, porque siento que a veces el irme con los demás personajes como que me te desconecta de la trama principal de la historia. No sé si tal vez, como dije, es porque ya casi no leo libros de este género, o por lo menos hace mucho que no leo libros de este género, pero sí, en general no me pareció malo, pero no me motiva a seguir con la serie de libros. Y después de estos últimos 3 libros, de los cuales uno no me gustó nada y hubo 2 que más o menos, leí un libro que me gustó mucho. Se llama Zealot, la vida y época de Jesús de Nazaret, del autor Reza Aslan. Este es un libro de no ficción que habla de la vida de Jesús desde un punto de vista histórico, no religioso. Y hago énfasis en que es un punto de vista histórico porque, bueno, la vida de Jesús desde un punto de vista religioso pues se encuentra en la Biblia. Pero en este caso el autor, y todo esto lo explica en la introducción, usa otras fuentes y otras investigaciones históricas, además de la Biblia, para contar lo que conoce sobre la vida de Jesús. La idea principal de este libro es una teoría, y esto lo explica el autor en la introducción. No es una teoría nueva, de hecho es una teoría que existe como desde el siglo XVIII, la cual dice que Jesús en realidad era alguien mucho más revolucionario y radical, pero a la hora de que los seguidores de Jesús se separan del judaísmo para formar una nueva religión, que es el cristianismo, cambian su imagen a alguien más apolítico, más conciliador, para, para intentar agradar más al pueblo romano y convertir más gente al cristianismo, hasta que eventualmente el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. No soy una persona muy conocedora en temas de religión, ni del cristianismo o catolicismo, que es con lo que yo más he tenido contacto. Así que después de leer este libro, sí me fui a leer reseñas y opiniones de otros historiadores o expertos en religión, en cristianismo, en judaísmo. Y en algo que coinciden es que este libro plasma muy bien
cómo era la vida en esa época, como en un siglo antes y un siglo después de Cristo. Y bueno, la verdad es que claro que era brutal. El Imperio Romano era implacable y, y bueno, y era brutal con todos los pueblos conquistados, pero sí transmite muy bien lo sanguinario y lo cruel que eran, especialmente con el pueblo judío. Y este fue el ambiente que propició que Jesús, al igual que otras personas en la época que se proclamaron Mesías, se enfrentaran contra el Imperio Romano. Y esto no era cualquier cosa porque el Imperio Romano era el más poderoso en la época. En lo que difieren las reseñas que leí es claro en las interpretaciones que hace el autor. Y el autor desde un inicio deja muy en claro que, bueno, históricamente nadie tiene la certeza absoluta de qué fue lo que pasó hace 2000 años. Pero lo que él hace ahí es, le llama un educated guess, como en base a toda la información, qué es lo que él piensa que es más probable que sucedió, y eso es lo que expone. Y bueno, claro, al ser un tema, aunque histórico, que toque temas de religión, pues puede ser polémico, fue polémico a la hora de su publicación. Eh, pero siento que es por eso que lo importante es como leer diferentes opiniones al respecto. Yo en lo personal siento que aprendí mucho con este libro, y también el leer otros comentarios y otras reseñas me ayudaron como a detectar ciertos temas que sería interesante seguir investigando o ver otras opiniones al respecto. Pero sí, este libro también lo recomendaría ampliamente. Siento que los libros de no ficción en estos primeros 3 meses fueron de lo mejor que leí, al igual que La puerta de Magda Szabo. Esos serían como mis favoritos de estos primeros 3 meses. Siento que estuvo bastante variado este primer trimestre, tanto en temas como en géneros y bueno, también en opiniones de si me gustó o no. Como siempre me hubiera gustado leer más, pero yo sé que este más o menos es como mi ritmo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que el siguiente video que publique no sea también en 3 meses. Y bueno, de nuevo espero que estén bien. Por favor, déjenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros y qué les parecieron, o si les pareció interesante alguno de los libros que hablé hoy. Muchas gracias como siempre por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.